Prevención del riesgo biológico. La exposición laboral a diversos agentes biológicos afecta a un gran número de actividades y ocupaciones. Los trabajadores del sector sanitario son uno de los colectivos más expuestos. Pero no debemos olvidar sectores como la agricultura, ganadería y algunas industrias. La transmisión por sangre y otros fluidos corporales de virus como la hepatitis B, la inmunodeficiencia humana o el virus de la hepatitis C son riesgos importantes del colectivo sanitario que se extienden también a trabajadores de servicios sociales, personal de limpieza y seguridad o funcionarios de prisiones. En personal sanitario, el accidente biológico más común es el contacto de sangre contaminada y la puerta de entrada, la vía intradérmica. La exposición accidental puede ser por pinchazo, corte o rasguño con un material sanitario potencialmente contaminado, pero también por una salpicadura de un producto biológico a los ojos, mucosas o piel no intacta. El estudio Epinetac 1996-2002 demostró que es el personal de enfermería el colectivo con mayor tasa de exposiciones accidentales a fluidos biológicos por inoculaciones a través de la piel, 8,6%. La sangre fue el fluido contaminante más frecuente. Casi el 70% de los accidentes fueron con agujas y las manos las zonas con más del 90% de las exposiciones. En la Comunidad Valenciana, entre 1991 y 2009, se notificaron voluntariamente unas 10.400 exposiciones accidentales. El personal de enfermería sufrió el 52,2% de las exposiciones, siendo el pinchazo con un 80,5% el tipo de accidente más frecuente. Muchas veces, los casos de exposición a riesgo biológico conllevan importantes situaciones de inquietud y preocupación al trabajador. La prevención es la clave para la lucha contra este tipo de accidentes y sus consecuencias. El papel de los servicios de prevención de riesgos laborales en todas las empresas o de las unidades de medicina preventiva es primordial para una adecuada prevención en este tipo de accidentes, así como para una correcta actuación posterior en caso de que ocurran. Antes del accidente, las medidas preventivas son: vacunación antitetánica, siguiendo el calendario vacunal del adulto. Vacunación frente a la hepatitis B. Adopción de las precauciones universales o conjunto de mecanismos y medidas para prevenir el contacto con sangre y fluidos corporales, imprescindibles para los profesionales sanitarios en sus tareas habituales que deben adoptarse con todos los pacientes y en todas las circunstancias. Todo fluido biológico de cualquier paciente debe considerarse y manejarse como potencialmente infeccioso y, por tanto, usar los equipos de protección individual, guantes, batas, protectores oculares, mascarillas y calzado de seguridad según el caso, así como los contenedores de bioseguridad destinados al desecho de material punzocortante contaminado biológicamente. Se deben utilizar materiales de bioseguridad, aparatos, instrumentos o materiales sanitarios que incorporan sistemas de seguridad de protección y están diseñados para eliminar o minimizar los riesgos de exposición a heridas accidentales y a los contagios producidos, entre otros, por el uso de jeringas y objetos punzocortantes. Tras el accidente, la prioridad se centra en evitar que se produzca una seroconversión. Las medidas a tomar son: tratamiento de la herida, retirando el objeto causante y desechándolo a un lugar adecuado. Dejar fluir la sangre durante 2-3 minutos bajo un chorro de agua corriente sin restregar o provocar erosiones o presiones que favorezcan la infección. Limpiar la herida con agua y jabón. Aplicar un antiséptico, povidona yodada, gluconato de clorhexidina u otro desinfectante. El uso de agentes cáusticos como la lejía no está recomendado. Cubrir la herida con un apósito impermeable. Frente a salpicaduras de sangre o fluidos sobre piel, se realizará lavado con jabón y agua. Si es sobre mucosas, se lavarán con agua abundante o suero fisiológico. Los ojos deberían ser lavados en un lavaojos, irrigados con suero fisiológico o soluciones salinas estériles.
El personal expuesto a estos riesgos debe concienciarse de que un accidente biológico es una urgencia médica y hay que iniciar cuanto antes el protocolo post-exposición. Todos los accidentes deberán ser comunicados rápidamente a la unidad pertinente del centro de trabajo o a su mutua. Valorar el riesgo. Siempre que sea posible y la fuente sea conocida, se deberá realizar una investigación serológica de la misma. También hay que determinar el estado serológico basal del trabajador accidentado lo antes posible. Dependiendo de los resultados de ambas determinaciones, pueden ser necesarios controles de seguimiento con analíticas periódicas y profilaxis post-exposición. Dirigido especialmente al colectivo de enfermería, en 2005 la Consellería de Sanidad desarrolló el Programa para la Prevención del Riesgo Biológico en Profesionales Sanitarios de la Comunidad Valenciana, impulsado desde la Dirección General de Salud Pública, a través del Servicio de Salud Laboral. Se evaluó la eficiencia de materiales de bioseguridad en la reducción de las exposiciones accidentales a agentes biológicos y la aceptación por parte de los profesionales sanitarios, observándose una reducción del 78,73% de los accidentes y un elevado nivel de satisfacción. Posteriormente, se aprobó el Plan de Bioseguridad de la Comunidad Valenciana, que preveía la sustitución de los materiales punzocortantes por materiales con dispositivos de seguridad, incorporándolos a los concursos públicos para la adjudicación en los centros sanitarios. Actualmente se está desarrollando el registro de exposiciones biológicas accidentales para monitorizar las exposiciones laborales accidentales a agentes biológicos en los trabajadores de los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana. El refuerzo de las actividades de formación e información de los trabajadores en la utilización de mecanismos de barrera y precauciones universales, el empleo de material de bioseguridad en su trabajo diario, junto a una rápida notificación de la exposición ocupacional accidental para que se lleven a cabo las medidas oportunas, son claves para la reducción del impacto de los riesgos biológicos. Consellería de Sanidad, Comunitat Valenciana. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Muñoz Ordóñez, soy estudiante en la UNAD como regente en farmacia. Para esta actividad, la fase 2, conceptualización, debemos hacer un video sobre los factores de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores a diario. Tenemos que la evaluación de los riesgos es la base para una gestión adecuada de la seguridad y la salud y la clave para reducir los accidentes y las enfermedades laborales. Si se ejecuta correctamente, puede mejorar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, así como el rendimiento de la empresa en general. Para esta actividad yo escogí en la área de salud el auxiliar de enfermería, para el cual tenemos que sus funciones son ayudar al paciente a conservar su personalidad, recuperar su salud e incorporarse a una sociedad, respetando su origen sexual, estatus socioeconómico, grupo étnico, problemas de salud o naturaleza, raza o influencia biológica. Proporcionar servicios que garanticen la atención libre de riesgos innecesarios. Con ello, y sabemos que en un centro de salud, más que todo en el área de urgencia, a diario llega una cantidad de pacientes donde el enfermero, o sea el auxiliar de enfermería, es el que va a estar en contacto directo con ellos. Y este lo debe hacer sin importar los anteriores ítems. ¿Qué te dije? Por ejemplo, si llega un homosexual y si para el auxiliar no están sus creencias, al igual debe atenderlo, porque esa va a ser su función, brindarle la atención al paciente. También tenemos manteniendo un estado de salud física, mental y social que evite constituirse en un factor de riesgo, ya que en ocasiones el auxiliar de enfermería se encuentra tan cargado de tanto trabajo que termina en un estrés o su mente se aísla, que esto puede llegar a ser un riesgo tanto para él como para el paciente, porque por estar distraído o con su mente en otra parte puede o colocarle mal un medicamento a un paciente o chuzarse con la aguja en la que aplica el medicamento a un paciente, con lo cual no va a ser sano para su salud. Además, debe mantener una comunicación efectiva con la persona
con las personas con quienes interactúa, identificándose y dirigiéndose con amabilidad. Antes de hacer un proceso, el auxiliar de enfermería debe presentársele a su paciente, decirle: mi nombre es tal, voy a hacerle tal cosa, espero su colaboración, y con ello va a haber buena comunicación tanto paciente como enfermera paciente. Explicándole con lenguaje claro y sencillo las acciones realizadas. Le puede decir: fulanito de tal, Pepito Pérez, hoy te voy a, digamos, un cambio de sonda, te voy a hacer un cambio de sonda, te va a doler un poco, trata de tener la calma. Explicarle con palabras sencillas que él entienda. Favoreciendo un ambiente de confianza para que expresen sus dudas e inquietudes, porque a veces llega la auxiliar de enfermería toda mal geniada, y el paciente a veces tiene preguntas y de ver su mal genio se las traga, o sea, no las hace, le da pena. Aplicando en cada uno de los documentos la historia clínica, reportes e informes. El auxiliar de enfermería está obligado más que todo a hacer la historia clínica, los reportes y los informes. También con ello llenar la ficha técnica de los eventos adversos, de los medicamentos o cualquier evento adverso que ocurra con ya que esta historia clínica viene siendo su salvavidas en el centro de salud, porque si llega a pasar algo con el paciente y no está escrito en la historia clínica, esto le puede causar y generar daños al auxiliar de enfermería. Realizar los registros e informes en forma completa, clara, legible, veraz, oportuna y confiable. Brindar una atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente de acuerdo con los estándares definidos en la institución en la que se está trabajando, para una práctica competente y responsable con el propósito de lograr la satisfacción del usuario y su familia. Ejecutar prácticas de trabajo seguro, conforme a los lineamientos del sistema de seguridad y salud en el trabajo y las normas técnicas y legales establecidas por la institución. Participar en los procedimientos para la prevención y detección de emergencias, de acuerdo con la norma técnica y legales adoptadas por esta institución en la que se encuentra prestando su servicio. Para ello también tenemos los riesgos laborales a los cuales está expuesto el auxiliar de enfermería, tanto como ya vimos antes sus funciones, como los riesgos que éste puede tener cumpliendo sus funciones. Tenemos que hay riesgos físicos, ergonómico, químicos, psicosocial y biológico. En el riesgo biológico tenemos el corte, la punción, la salpicadura con el contacto de líquidos biológicos como es la sangre, entre otros, o materia en sí. Medidas de prevención. Para prevenir estos debemos usar los equipos de protección personal, que son los guantes, la mascarilla, la bata, las gafas protectoras en el lugar de trabajo. Lavado de manos antes y después de cada procedimiento. El material cortopunzante se desecha inmediatamente después de su uso por la persona que lo ha utilizado. El contenedor es rígido situado cerca de las zonas de trabajo. Cuando ocurre un caso de un chuzón en el encapucho de la aguja que se le aplicó la inyección al paciente, se debe de una informar a este centro de salud o ir a urgencias para que te llenen un certificado y te hagan un seguimiento para evitar que te contagies, porque no estamos seguros que la persona, tanto tú como el paciente o el paciente como tú, estén infectados de algo grave como es el VIH y te contagies, por lo cual se debe seguir la normatividad que tenga la institución. Los riesgos químicos tenemos la salpicadura, el contacto, la inhalación, los anestésicos, los citostáticos, los esterilizantes y desinfectantes y los formaldehído, con los cuales también estamos expuestos, ya que en horas de realizar la esterilización de los
elementos utilizados, van a haber estos químicos, ya se nos pueden derramar, ya nos pueden caer en la piel. Además de esto, tenemos que saber el pictograma de los químicos, consultar las fichas de seguridad con las frases H y P de los productos, porque no estamos zafos. En cualquier parte nos podemos encontrar un químico al cual nosotros podamos hacer una reacción o que nos caiga mal a nuestro organismo. Entonces nosotros debemos saber si este es tóxico y qué hacer en el momento adecuado. Los productos químicos, el uso de protección colectiva, de vitrinas, extracción química, uso de los EPP, que son los elementos de protección personal, como guantes, mascarilla, bata y gafas. En la zona de trabajo, lavado de manos con antiséptico y buen aclarado. Es necesario que sepamos el pictograma para evitarnos cualquier riesgo químico. Riesgos físicos, encontramos las caídas al mismo a distinto nivel, el sobreesfuerzo, los movimientos de paciente, la manipulación de cargas, posturas inadecuadas o estáticas, la bipedestación, irradiaciones por los rayos X, láser, radioisótopos, como decir en un centro de salud, ¿no? El auxiliar puede estar expuesto al ruido, lo cual le va a ocasionar estrés. La iluminación, que a veces puede afectarle su vista por mucha iluminación o a veces por falta de iluminación. La temperatura, que hay veces que no está muy adecuada al lugar. Las vibraciones y las radiaciones. Hay información en técnicas de movimiento seguras que las debe hacer el auxiliar de enfermería y conocerlas. Utilizar los medios auxiliares y mecánicos disponibles. La movilización y los cambios posturales deben realizarse al menos entre 2 personas. Regular la altura de la cama y las camillas. La postura correcta, espalda recta y piernas flexionadas para equilibrar la postura. Alternancia en relaciones de tareas, realizando micropausas activas y estiramientos. Los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores, los principales agentes virales, contaminantes del personal de enfermería, como el hepatitis B y el C, el VIH, por bacterias como la tuberculosis y el tétano, riesgos al ser chuzado con un objeto cortopunzante, riesgo de caída, riesgo a que un paciente agresivo te golpee, los trastornos musculoesqueléticos de carácter laboral, lumbalgias, lesiones traumáticas o acumulativas, patología, ortopedia de la columna dorsolumbal, de la cadera, la rodilla, de la pierna y el tobillo y de la piel. Como antes le había dicho, el estrés, de responsabilidad, la sobrecarga de trabajo, el riesgo de contagio o de otro daño. La sobrecarga física y mental, la ansiedad, las agresiones verbales y físicas, demandas por presunta mala práctica, las salpicaduras, el riesgo de dermatitis de contacto y el riesgo de contracturas y dentititis. Biografía. Gracias, estimado tutor y compañeros, por su atención.